Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, mi podcast del Cajón de Grissom. Existen pocas películas que hayan transmitido de forma más fidedigna la esencia del día D, del desembarco de Normandía, que la película de Steven Spielberg, Salvar al soldado Ryan. En ella Spielberg logró trasladarnos hasta la tragedia que las tropas aliadas vivieron el 6 de junio de 1944 en el norte de Francia. El largometraje narra el viaje del capitán John H. Miller y su pelotón en busca de un paracaidista de la 101 División Aerotransportada que ha perdido a sus 3 hermanos en combate. La historia del soldado es realmente la historia de Frederick Niland. Aunque la historia del soldado se parece bastante a la realidad, no ocurre lo mismo con la del oficial encargado de su rescate tras el día D. El protagonista real no es un capitán llamado John H. Miller, sino es Francis L. Sampson, y desde luego no dirigía tropas al frente. En realidad era un capellán de la División Aerotransportada 101, que apenas le dedicó una página y media a narrar este suceso en sus memorias. Y además con serios errores en los nombres de los afectados. Todo ello implica que al menos para él aquella era más ni menos que otra triste historia en mitad de todas las historias tremendas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, lo que está claro es que por mucho que nos cuente el largometraje, el Miller real no era ni maestro ni un combatiente excepcional del segundo de Rangers. Francis L. Simpson fue ordenado en 1941 sacerdote y tras el ataque japonés a Pearl Harbor del 7 de diciembre de ese mismo año, se alistó. Lo mismo que le sucedió a otros tantos, como el mítico Richard Winters, uno de los protagonistas de Hermanos de Sangre y popular por sus acciones en la compañía Easy del 506º Regimiento de Infantería Paracaidista. Fue en 1942 cuando Sampson entró en el ejército, aunque no como soldado, sino como capellán militar. Por entonces nuestro protagonista creía que sería destinado a una unidad de infantería. Sin embargo, su destino dio un giro drástico cuando le ofrecieron formar parte de los flamantes paracaidistas, por entonces una de las tropas de élite más destacadas del ejército estadounidense. A pesar de que no estaba destinado a entrar en combate, sus armas sobre el campo de batalla eran una estola, una biblia y un crucifijo, Sampson se sometió al mismo entrenamiento que sus compañeros paracaidistas. Pues entonces, en el verano de 1944, Sampson, miembro ya del 501º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101ª División Aerotransportada, recibió órdenes de lanzarse junto con sus compañeros tras las líneas enemigas en las primeras horas del desembarco de Normandía. En la noche del 5 de junio protagonizó uno de los aterrizajes más desafortunados de toda la jornada. La mala suerte hizo que tras lanzarse desde el C-47 se diera de bruces contra una marisma con tanta fuerza que perdió su misal y su crucifijo. No fue hasta después del día D cuando Sampson se topó con un joven soldado de la 101ª División Aerotransportada cuya historia le encogió el corazón. Bueno, las versiones que explica lo que sucedió aquel día son varias. El sacerdote dejó escrito su biografía que mientras estaba acampado con su regimiento en la playa de Utah a la espera de que los buques le llevasen de vuelta a Gran Bretaña, un soldado llamado Frederick Niland, él escribió su apellido como Nyland de forma errónea, o sea, cambiando la I latina por la I griega, le buscaba porque quería corroborar que uno de sus 3 hermanos, Robert, que pertenecía a la 82 División Transportada, también presente en el desembarco, había caído en combate y que su cuerpo se hallaba en el cementerio de St. Mary Gris. Se metieron en su jeep y condujeron unos 30 kilómetros de regreso a la ciudad. Sampson añade además en sus memorias que cuando llegaron informó al joven soldado de que no había ninguna tumba con el nombre de Robert, pero sí figuraba un tal Preston Niland. Bueno, pues este caso otra vez volvió a escribir en sus memorias los nombres equivocados. En realidad era William. Frederick le confirmó que ese también era su hermano, que era teniente. Bueno, pues tras investigar, el sacerdote se dio cuenta de que la tragedia de aquel chico era todavía mayor, pues había perdido a otro hermano más.
Edward, que servía en la Fuerza Aérea, aproximadamente en el mes de mayo, como un mes anterior, mientras participaba en una operación de bombardeo en un B-25. Bueno, ante tal desastre, Samson decidió enviar una carta a sus superiores para solicitar que devolvieran a aquel pobre desgraciado a su casa. Y lo logró. Su madre todavía tenía un hijo que la consolara. Con todo, su versión es sensiblemente diferente a la que han narrado historiadores como el famoso Stephen Ambrose, pero desde luego, aún así, es una gran historia. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártelo. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.